¿Qué pasa al comer? Cuando nosotros ingerimos alimentos en nuestro estómago, lo que sucede es que se transforma esa comida en glucosa. Esa glucosa obviamente pasa hacia nuestras arterias que estamos viendo acá. Estas son nuestras arterias y se encuentra la glucosa en la sangre, ¿verdad? Esta glucosa en la sangre estimula directamente al páncreas, o sea, da la señal al páncreas de que hay el azúcar elevada en la sangre. Ese páncreas presenta células, las células beta que tenemos acá. Acá están las células beta, estas cositas que están de color celeste son las células beta. Efectivamente, esas células se encuentran en el páncreas y secretan la insulina, ¿verdad? Cuando hay una señal de que hay una elevación de glucosa en la sangre. Entonces la insulina sale, va por el torrente sanguíneo, da una señal y atrapa la glucosa, lo transporta hacia las células. Obviamente las células son las que se encuentran en nuestros músculos, en todo el cuerpo, ¿verdad? Para que nosotros podamos mover el cuerpo, podamos pensar, podamos hablar y mantener la vigilia, ¿verdad? Entonces esto sucede de forma fisiológica, de forma natural, cuando una persona consume alimentos. Entonces, esto es la explicación básica, se podría decir lo que pasa cuando nosotros nos alimentamos. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es el aumento del azúcar en la sangre a causa de una disminución de la secreción de insulina o a una resistencia a la insulina. ¿Cómo aparece esta resistencia a la insulina en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? O sea, obviamente acá no siempre en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hay una resistencia a la insulina, pero si lo hubiera, vamos a explicar por qué aparece una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir una resistencia a la insulina? Que el páncreas secreta grandes cantidades de insulina y no hace efecto para llevar la glucosa hacia las células. O sea, tiene que haber mayores cantidades de insulina para pasar esa resistencia y llevar la glucosa hacia las células, ¿verdad? Como esta flecha roja que está aquí, estamos indicando, o vamos a indicarles de nuevo. Entonces, no hay una insulina que pueda llevar la glucosa hacia las células. Entonces, esta resistencia a la insulina está dado por años, ¿verdad? Por años de evolución. Necesita factores predisponentes para que aparezca esta alteración. Dentro de ellos está la obesidad, el sedentarismo, la etnia, la edad. Uno de los factores que mayor hacen que aparezca la resistencia a la insulina es la obesidad. ¿Qué pasa en la obesidad? La obesidad es un trastorno por exceso de calorías. Digamos que nosotros necesitamos 2000 calorías al día, pero el paciente ingiere 3000 calorías al día. De los 2000 que va a ser utilizado en nuestro cuerpo, los 1000 sobrantes, o sea, cuando se consume 3000, los 1000 sobrantes se van a almacenar en nuestro cuerpo en forma de grasa. Y por eso es que el paciente presenta grandes cantidades de grasa en un paciente con obesidad. Esa cantidad de grasa en nuestro cuerpo hace que esté en constante extracción de azúcar para la sangre. Eso está dado por la lipólisis, que significa degradación de ácidos grasos. Ok, esos ácidos grasos en nuestra sangre, obviamente eso es azúcar. Ese azúcar estimula constantemente a nuestro páncreas. Durante años va estimulando al páncreas y el páncreas va trabajando de una forma extrema. Cada día secretando más insulina, más insulina, más insulina, más insulina. Y cuando de pronto el cuerpo hace rechazo a esta insulina, ya no es necesario 2 unidades, 3 unidades para que haga efecto, para que lleve la glucosa a las células, sino necesita hasta 10, 15 unidades para llevar una cantidad mínima de azúcar hacia las células. Y entonces, ¿esto qué pasa? Un estado de elevación de la insulina. Esta elevación de la insulina hace que nuestro cuerpo empiece a sufrir alteraciones.
sufre alteraciones a nivel de la tensión arterial, a nivel de las arterias, a nivel del mismo cuerpo, con aumento de los triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Entonces llega un punto de que ese nivel de azúcar, por tanta lipólisis, pues el páncreas se agota. El páncreas se agota. Las células pancreáticas, como acá está, hay una disminución de las células beta hasta el momento que llega y secreta solamente cantidades bajas de insulina. Secreta mínimas cantidades de insulina por un trabajo exhausto del páncreas, ¿verdad? Y esa insulina no es capaz de llevar el azúcar hacia la célula. Y entonces ahí es cuando provocamos una hiperglicemia. Estamos en presencia de una diabetes mellitus tipo 2. Ahora vamos a explicar la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, el concepto es el mismo, que es un aumento del azúcar en la sangre. Pero este aumento del azúcar en la sangre, aunque se estimule al páncreas, ya no secreta el páncreas la insulina. Ausencia total de insulina. Entonces no hay quien lleve el azúcar hacia las células. ¿Por qué se da esta alteración? Se da por una destrucción, acá ponemos nuevamente, se da por una destrucción de las células beta. Las células beta son las responsables de secretar insulina. ¿Y por qué se destruye estas células? Pues se destruye por una alteración autoinmune. O sea que el cuerpo destruye a sus propias células del páncreas por una autoinmunidad, por ausencia de factores protectores, se podría decir, ¿no? Y obviamente para que aparezca estos factores que agreden a nuestras células, tienen que existir detonantes. Detonantes significa que tienen que aparecer factores que van a propiciar la enfermedad, como por ejemplo malos hábitos alimenticios, infecciones, tal vez algunas enfermedades autoinmunes en otras partes del cuerpo, y llega el momento en que en una determinada edad, ya sea en la niñez, en la adolescencia o de adulto joven, pues las células se destruyen por completo, un 90%, y aparece la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1. Y esta aparición de esta enfermedad se da en días, semanas, pero no es como la diabetes mellitus tipo 2, que da una evolución larga, que aparece a los 5 años, a varios años de aparición de esa enfermedad. La diabetes mellitus tipo 1 aparece de forma rápida, se podría decir, ¿no? Entonces, esto es la diabetes mellitus tipo 1. Ausencia total de insulina por el páncreas, por destrucción de las células beta, por las que secretan la insulina, y por supuesto, cuando comemos nosotros, no hay insulina quien lleve el azúcar hacia la célula, y la célula se deshidrata, sufre hipoxia, no tiene alimentos, y entonces provoca sufrimiento en nuestro cuerpo.